fuerzas tengamos que esperar en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tengamos que esperar en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nada por siempre. Fuerte libertador, eres el infinito Dios, el infinito Dios, el infinito Dios, el infinito Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien todas ustedes. A través de este medio, Unidad Cristiana San Juan del Río les da la más cordial bienvenida a este tiempo especial, un tiempo especial para ti, mujer, que hoy te has conectado esta tarde porque Dios tiene algo especial para ti. Quiero que sepas que Dios te ama, quiero que sepas que para Dios eres muy especial, que Él tiene cuidado de ti, aún en medio de la situación o de la circunstancia que tú estés pasando. Yo hoy quiero decirte que Dios tiene el control. Y para comenzar, yo quiero que me ayudes a orar, que si tienes a alguien ahí cerca, alguna mujer que esté contigo ahí escuchando esta palabra, que se tomen de la mano, y si estás sola no te preocupes. Yo quiero que tú pongas tu mano derecha en tu corazón
y que oremos juntas por este tiempo, por esta palabra. Amado Padre, te doy muchas gracias por este tiempo tan maravilloso que nos regalas. Padre, hoy sé que como tus hijas tú tienes un cuidado especial para con nosotras. Yo hoy quiero pedirte, Señor, que todas aquellas mujeres que están escuchando, Señor, hoy, esta tarde, esta reunión, Señor, tú puedas bendecirlas tanto como me has bendecido a mí. Que hoy tu palabra, Señor, quede grabada en sus corazones, que hoy tu palabra, Señor, cumpla un propósito en sus vidas, así como lo has hecho conmigo, Dios. Te doy muchas gracias por este tiempo, que hoy tu Espíritu Santo tome el control y que sea quien nos dirija esta tarde para que esta palabra, Señor, sea maravillosa, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Y hoy yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás tú? ¿En qué situación te encuentras actualmente? Pero también yo quiero empezar con una palabra en Isaías capítulo 43, versos 1, del 1 al 5. ¿Y por qué quiero comenzar con esta palabra? Porque yo quiero que tú sepas que Dios tiene promesas para ti y para mí, que a veces nos desesperamos, a veces nos impacientamos. ¿Por qué? Porque queremos la respuesta rápido de Dios. Escucha estas promesas que Dios tiene para ti. Con esto voy a comenzar. Isaías 43, verso 1 dice: Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mía. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy preciosa para mí. Recibes honra y yo te amo. Nunca tengas miedo, porque yo estoy contigo. Yo quiero decirte que estas promesas se han cumplido hasta el día de hoy en mi vida. Yo quiero compartirte que Dios es maravilloso, Dios es fiel en todo tiempo, Dios es bueno aún en los tiempos difíciles, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En el verso 1 nos dice claramente: escucha al Señor que te creó, oh Israel, que te formó. ¿Sí? Muchas veces nosotros, por la situación en la que vivimos actualmente, desempleo, pérdidas de algunos familiares muy queridos, estamos batallando, por ejemplo, ahorita con las clases en línea, estamos batallando de alguna manera con muchas cosas o muchas situaciones, muchas pruebas que se nos están presentando hoy en día, pero yo quiero decirte algo, así como lo dice en Isaías 43:1, que necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque las situaciones o las adversidades nos apartan muchas veces de lo que nosotros necesitamos oír de Dios. A veces nosotros hacemos ese problema tan grande sabiendo que Dios tiene el control, que Dios nos lo ha dicho. Dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Si Dios no lo ha prometido, entonces ¿por qué le damos más importancia a los problemas? Yo quiero reconocer primeramente, porque yo así lo había hecho, hasta que Dios me llevó a esta palabra en Juan 11, en cómo reaccionamos ante las pruebas, cómo reaccionamos ante algunas situaciones, ¿sí? Lo que vivimos actualmente o lo que experimentamos actualmente, con la contingencia, el aislamiento, enfermedades, las pérdidas de nuestros seres queridos, todo esto nos lleva a algo, a cómo reaccionamos ante estas situaciones. Y por eso hoy el tema de esta tarde lo titulé:
la reacción correcta. Y vamos a ver por qué. Yo quiero compartirte a través del libro de Juan, en el capítulo 11, cómo nuestro Señor Jesucristo nos muestra cuál es la importancia de tener una reacción correcta ante las circunstancias, ante las pruebas, ¿sí? Y como punto número 1 es la reacción correcta cambia el panorama. ¿Y por qué? Muchas veces nosotros queremos que las cosas sean más fáciles, queremos que Dios nos solucione las cosas en un 2x3, pero yo hoy te voy a decir que tal vez el panorama que Dios ve en nuestra situación no es el mismo que vemos nosotras. Ese panorama que Dios tiene tal vez a nosotros no nos agrade en este momento y vamos a ver por qué. Vamos a leer el capítulo 11 del libro de Juan, del verso 3 al verso 8. Y dice así: Así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado este tiempo, les dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Ve esta situación en la que está nuestro Señor Jesús, ¿sí? El hermano de María y de Marta, este varón llamado Lázaro, se encontraba enfermo y todos sabían que Lázaro era un amigo muy querido de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí es donde comienza el cómo nuestro Señor nos enseña a tener la reacción correcta. Tal vez, como yo te comentaba, el panorama que Dios ve no es el mismo que nosotros vemos en el momento. A lo mejor la desesperación que tenía Marta y María era tan grande que ellas lo único que querían era que Jesús supiera que su amigo estaba enfermo para que Él actuara, para que Él viniera de inmediato, para que Él lo sanara, para que Él actuara de una forma especial, ¿no? Pero fíjate, si recuerdas aquí en el verso 6 dice: se quedó donde estaba 2 días más. Imagínate, nosotras cuando estamos en una prueba, en una situación difícil, ¿crees que nos agradaría si vamos nosotros al hospital, si llevamos a alguno de nuestros hijos o algún familiar al hospital, que nos dijera: no, me tienes que esperar 2 días? ¿Sabes cuál sería nuestra desesperación? ¿Sabes cuál sería nuestra reacción? Tal vez de enojo, tal vez de coraje, de decir: pues me voy a otro lado donde me atiendan más rápido. Pero si te das cuenta, nuestro Señor Jesucristo esperó 2 días más. Y no porque a Él no le importara Lázaro, sino porque aquí la reacción correcta que tenía nuestro Señor Jesucristo es porque Él sabía todo lo que iba a pasar. Lo que Él quería era glorificar el nombre de Dios. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Ahora, otra circunstancia que también tenía que pasar, en el verso 8 dice: pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Imagínate, Jesús sabía que para regresar a ver a Lázaro tenía que pasar por ese lugar donde en algún momento quisieron apedrearlo. ¿Cuántas de nosotras queremos volver a situaciones en las cuales nos hemos sentido mal, hemos sufrido, hemos tenido desesperación? Pero sabes que hoy entiendo que el Señor a veces nos permite volver a ese lugar. ¿Para qué? Para reconocer que necesitamos de Dios, para reconocer y entender que nuestra reacción ahora debe de ser distinta.
Ya no debe de ser con desesperación, ya no debe de ser con enojo. Ahora nuestra reacción debe ser, es poner nuestra mirada en el Señor y decirle, Señor, tú tienes el control de todo. Yo no sé qué vaya a pasar, aquí está mi situación, yo te lo entrego a ti. Aquí es donde nuestro Señor Jesús comienza a mostrarnos verdaderamente cuál es la reacción correcta que debemos de tener ante las pruebas o ante las circunstancias, ¿sí? Cuando Jesús se queda 2 días más, imagínate qué sentiría Marta y María al saber esto. Pero si tarda 2 días más, tal vez Lázaro no alcance a verlo, tal vez nuestro Señor Jesús no llegue a tiempo. Pudieron haber sido muchas cosas, pero nuestro Señor Jesucristo dijo, no, esperamos 2 días más. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que iba a pasar más adelante. ¿Amén? El punto número 2, la reacción correcta no mengua tu fe. Algo muy importante que hemos entendido hasta el día de hoy a través de la palabra es que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él obra de una manera sorprendente y maravillosa. Y te voy a decir por qué. Hace unos días batallábamos un poquito con mi hijo, el más pequeño, en cuestión de salud. El día viernes pasado, él se sentía mal, empezó a sentirse mal de su pancita, terminamos las clases en línea, lo tomé de la mano, dije vámonos al doctor. Ojo, no oré antes de salir de mi casa, ni le pedí dirección a Dios. Normalmente cuando alguno de mis hijos se siente mal o algo, me pongo a orar, le pido dirección a Dios, Señor, tú me vas a dirigir al lugar correcto y tú lo vas a poner en las manos correctas. Ese día, en mi desesperación, tomé a mi hijo, nos fuimos al doctor, lo revisaron, no estaba el doctor que normalmente lo revisa, nos pasan con otra doctora, todo iba bien, confié yo en la doctora, el medicamento se lo estuvimos dando, el viernes por la tarde siguió mal, sábado siguió mal, el domingo seguía mal. Mi esposo por la tarde, igual, en su desesperación, lo toma de la mano y se lo lleva a ver a otro doctor. En ese momento yo no fui con ellos, yo me quedé en casa y dije, Señor, ya no puedo más. Perdóname porque no te pedí dirección, perdóname porque fue en mis fuerzas lo que hice, Señor, pero si ahora yo te entrego todo esto, Señor, yo te voy a pedir que tú me ayudes. Hoy clamo a ti, hoy me entrego a ti, hoy pongo delante de ti esta situación, Señor, porque a mí no me agrada ver a mi hijo mal. Entonces llega mi esposo con mi hijo, le dan, trae el tratamiento que le dan, mi hijo no lo tolera, lo devuelve y lo devuelve. Yo dije, ¿qué hago, Señor? En tus manos estoy, yo sé que tú me vas a guiar al lugar correcto. En ese momento tomo otra vez a mi hijo, me dirijo a otra clínica a que le inyectaran, porque ya no había otra opción, que le inyectaran algo por el dolor. Solamente yo iba a esa clínica por la aplicación. Entonces llego ahí, estaba la enfermera, estaba un doctor, yo no sé cómo nos vería el doctor, que de inmediato agarró a mi hijo, lo acostó en una camilla y lo empezó a revisar. Dice, muéstrame qué trae o qué le van a aplicar. Le enseñé la receta, me dijo, es que esto no se lo pueden aplicar por esto y X y Y razón, ¿no? Total, lo revisó, le aplicaron únicamente lo que era para el dolor y me dice, yo le recomiendo esto. Y ya me apuntó en una receta. Hasta ahí. Yo no llevaba mucho dinero, yo dije, pues no sé cuánto me vaya a cobrar el doctor por la consulta. La aplicación, dije, bueno, a lo mejor para la aplicación me alcanzaba, pero a la hora que pasé a recepción, le dije a la señorita, ¿cuánto va a ser? Me dijo, solamente la aplicación, el doctor no le va a cobrar nada más. Yo dije, Señor, esto fue de parte tuya. Fuiste tú el que obró, fuiste tú el que hizo todo esto. ¿Por qué? Porque yo clamé a ti. ¿Por qué? Porque yo te entregué todo a ti. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que mi reacción al reconocer que no había hecho antes lo correcto, cambió el panorama. Porque cuando yo lo hice en mis fuerzas, me moví, hice y no pasó nada. Pero cuando me puse a orar y le entregué
toda esta situación a Dios, dije, Señor, aquí está, yo no puedo más. Fue cuando el Señor empezó a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque mi reacción había sido la correcta. ¿Por qué? Porque le pedí perdón por no haberle pedido dirección. ¿Por qué? Porque le pedí perdón por no haber orado antes de salir de mi casa y llevar a mi hijo al doctor. Quiero que tú veas aquí la diferencia, cómo el Señor se manifiesta o cómo el Señor nos permite ver el panorama desde otro punto de vista. En el punto número 2 dice, la reacción correcta no mengua tu fe. La reacción correcta nunca va a hacer que tu fe caiga, que tu fe te mueva. Y esto es algo muy importante. Vamos a leer ahí mismo en Juan capítulo 11, verso 14 y 15. Dice, por eso les digo claramente, Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Verso 21 al 27. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Fíjate la importancia en la que aquí Marta tuvo una reacción correcta. A lo mejor actuó o se acercó a Jesús diciéndole, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Imagínate esa condición en la que Marta se encontraba, a lo mejor de enojo, a lo mejor de desesperanza, a lo mejor de tristeza en forma de reclamo. Pero sabes que aún a pesar de todo, ¿por qué? Porque Jesús ya sabía que Lázaro había muerto y por eso volvió a donde estaba Lázaro. Cuando Marta se acerca y le dice, si tú hubieras estado aquí, a Jesús no le importó la reacción que tuvo en ese momento Marta. Jesús lo que pretendía y ya sabía lo que iba a pasar más adelante, pero él dejó que todo siguiera fluyendo. Él dejó que Marta se expresara, él dejó que Marta estuviera ahí con él, a lo mejor reclamando, diciéndole, Señor, pero es que ¿por qué no llegaste a tiempo? Es que si tú hubieras venido antes, es que si te hubieras hecho, ¿sí? Pero algo muy importante y de lo que yo te quiero mencionar aquí, por eso es importante que la reacción correcta no debe menguar la fe, es que aún a pesar de todo lo que sentía Marta, dijo en el verso 22, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Imagínate qué sentimiento a lo mejor tenía Marta en su corazón, pero aún en eso su fe fue intacta. Aún a pesar de todo eso, su fe se mantuvo firme. Aún a pesar de eso, ella decidió seguir creyendo que Dios es bueno. Y por eso le dijo a nuestro Señor Jesús, yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Imagínate, en esa circunstancia y ella hablando con Jesús, imagínate nosotros que no pudiéramos pedirle a Dios. Nosotros que no pudiéramos pedirle o clamar a Dios para que Él pueda obrar, para que Él pueda responder. Pero la diferencia, mi amada hermana, es cuál es nuestra reacción ante esa situación. Algo maravilloso, y lo vemos en el verso 26, que Jesús le dice, le pregunta, ¿lo crees, Marta? Yo no sé qué situación estés pasando hoy, yo no sé qué dificultad se te esté presentando el día de hoy, pero hoy Jesús te pregunta a ti, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que yo puedo obrar?
¿Tú crees que tu panorama puede ser diferente? A lo que Marta respondió, sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Yo hoy quiero que tú sepas que Dios es tu creador. Yo quiero que tú sepas que aún a pesar de la dificultad que estés viviendo, tu fe no debe de caer. Tu fe no debe de menguar. Tu fe debe de estar firme, aún cuando estés pasando por valle de sombras, Dios está contigo. Aún cuando tu mundo se esté desmoronando, yo quiero decirte que Dios está contigo. Dios te cuida, Dios te ama, Dios te protege. Lo vimos en Isaías 43. Las promesas de Dios están ahí para ti y para mí. La diferencia es que las creemos o no las creemos. Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. Aún en las alegrías, aún en las tristezas, nosotros debemos de mantener una fe firme ante Dios. Debemos de creer lo que Él puede hacer. Aun cuando en nuestro panorama no veamos la salida, ten por seguro que Dios ya tiene la respuesta preparada para ti y para mí. Seguimos adelante al punto número 3. La reacción correcta es para glorificar siempre el nombre de Dios. Yo quiero que tú y yo entendamos que lo que Dios permite en nuestra vida obra para bien. Todo lo que Dios permite en nuestro caminar obra para bien. A veces nosotros dudamos en que si Dios nos escucha, en que si Dios está haciendo lo correcto, en que si Dios nos ha permitido toda esta situación, lo que estamos viviendo ahora, la contingencia, esta pandemia, por qué han muerto tantas personas, en qué está sucediendo, en que si Dios está obrando. Y quiero que sepas que aún en lo que estamos viviendo, Dios está obrando. ¿Por qué? Porque quiere hacer algo grande para ti y para mí. Pero aquí el punto es la reacción que nosotras tengamos ante estas situaciones, ¿sí? La reacción correcta es para glorificar el nombre de Dios. Y vamos a seguir leyendo ahí en el capítulo 11 de Juan, ahora del verso 32 al 43, y dice: Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron: Miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Imagínate esta historia, imagínate de qué manera el Señor sabía que todo iba a pasar, de qué manera el Señor iba a obrar, de qué manera todos aquellos que estaban ahí tenían que ver cómo se glorificaba el nombre de Dios. Pero sobre todo aquí vemos nuevamente ahora la reacción de María, ¿sí? Tal vez fue con un sentimiento de impotencia porque no pudieron hacer ellas nada por Lázaro,
Pero algo muy importante que pasó aquí, ella reconoció el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en el verso 32, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies. Yo hoy te puedo preguntar, en cada prueba que tú has tenido, en cada circunstancia, ¿cuántas veces has ido a los pies de Jesús? ¿Cuántas veces te has arrodillado, has clamado y le has dicho, Señor, ayúdame? Señor, quiero hacer lo correcto. Señor, hoy reconozco tu señorío, hoy reconozco tu poder, por eso hoy estoy aquí a tus pies. ¿Sabes? La reacción correcta que tuvo aquí María fue de postrarse a los pies de Jesús. Ahora, más adelante quiero que veas tú en el verso 36, dice, las personas que estaban cerca dijeron, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, ese hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Y claro que lo podía impedir, ¿por qué? Porque era Jesús. Jesús sabía el poder que tenía a través del Padre. Pero la actitud que tenía Jesucristo o la reacción que tenía nuestro Señor Jesús ante las situaciones era diferente. Aquí podemos observar nuevamente cómo reaccionamos ante algunas situaciones. Aquí dice que algunos dijeron, mira cuánto lo amaba, pero otros dijeron, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Muchas veces nosotros cuando padecemos alguna situación difícil, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Le hemos reclamado a Dios? ¿Nos hemos enojado con Él? ¿Nos hemos apartado de su presencia porque no respondió como yo quería? ¿Porque no hizo el milagro que yo quería? ¿Porque no sanó a alguien que yo estimaba? ¿Sabes? Precisamente en estos días me entero que una persona muy cercana a mí, que amo mucho, salió positivo a COVID, pero yo te voy a decir algo. Esta mujercita que nos avisó que su esposo salió positivo a COVID, nos dijo, esto es una prueba más y yo sé que Dios nos va a librar de todo esto. Yo dije, wow. Dije, Señor, aunque ella no te conoce mucho, aunque ella no se ha acercado mucho a ti, pero ella cree en lo que tú puedes hacer. Y tenlo por seguro, y yo confío en ello, y estoy segura de que así será, de que Dios los librará. Por la fe de ella. Y por la fe en que nosotros hemos puesto en Jesús, en Dios, de que todo saldrá bien. Yo no sé cuál sea la voluntad de Dios a través de esta prueba para esa familia. Pero yo sé que en todo este tiempo el panorama que Dios tiene ante esa situación es mucho mejor que la que tú y yo podemos ver. Por eso es muy importante en que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Dios, en que nosotros creamos que toda prueba o circunstancia pasará, pero también será para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, mi amada hermana, ¿sí? Jesús sabía desde un principio todo lo que iba a suceder con María, con Marta y con Lázaro, pero sobre todo en que todos los que estaban ahí a su alrededor iban a ver el poder de Dios y también glorificarían el nombre de Dios. Él quiere que todas nosotras, toda situación que pasemos, sea para glorificar el nombre de Dios. Que todo lo que tú y yo podamos vivir hoy actualmente sea para glorificar el nombre de Dios. Que toda situación que tú y yo estemos viviendo sea siempre con la reacción correcta para que al final ese panorama que Dios ve, tú y yo lo podamos ver también. Aquí en el verso 41 también nos menciona, dice, así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. ¿Cuántas veces le hemos reclamado a Dios, Señor, es que no me escuchas? Señor, es que no escuchaste mi oración. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué? Porque perdemos la mirada de lo eterno.
Cuando aquí en la palabra dice, Jesús miró al cielo, Él sabía a quién tenía que glorificar. Él sabía a quién tenía que darle las gracias. Y así nosotros hoy el Señor Jesús nos muestra a dónde debe de estar nuestra mirada. Nuestra mirada debe de estar puesta en Dios. Nuestro corazón debe de estar agradecido en todo tiempo y toda situación que estemos viviendo, porque Él es Dios. Él es nuestro creador. Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege. Algo de lo que también nos habla en la palabra en el verso 42, que dice, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Yo quiero invitarte de verdad a que no dejes de escuchar la voz de Dios, pero que sobre todo tú sepas que Él está al tanto de tus necesidades, que Él está al tanto de toda prueba, de toda situación que estés viviendo, pero sobre todo que nunca dudes que Dios está contigo. Que nunca dudes que lo que Dios pueda hacer a través de toda situación va a ser para glorificar su nombre. Que todo problema que estés pasando el día de hoy es para glorificar el nombre de Dios. Tal vez en el momento nuestro sentir no sea el mismo. Tal vez en el momento de ese problema nuestro sentir sea diferente. Pero no olvidemos que la reacción correcta va a cambiar ese panorama. Dios tiene el control y aunque nosotros veamos desesperanza, desde la perspectiva de Dios, todo se ve diferente. Y yo quiero que te quedes con esto. Tal vez Marta y María se habían desesperado. ¿Por qué? Porque Jesús tardó unos días en llegar. ¿Por qué? Porque en ese transcurso Jesús sabía que Lázaro ya había muerto. Pero sobre todas las cosas Jesús no se desesperó, Jesús no se impacientó, Jesús no perdió la calma, Jesús no perdió el control, porque Él sabía el poder que tenía a través del Padre para obrar en Lázaro. Y a través de esta palabra el Señor nos muestra cómo debemos de reaccionar ante estas circunstancias que estamos viviendo actualmente. Yo quiero decirte, no te preocupes, no te angusties, todo pasará, todo, absolutamente todo pasará. Nuestra fe debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, en esa roca firme. Yo quiero invitarte a que en esta tarde tú puedas analizar hasta el día de hoy cómo has reaccionado ante las pruebas que se han puesto en tu vida. Yo quiero que tú puedas analizar si hoy estás viviendo alguna situación difícil, si a lo mejor perdiste a un ser querido y aún en tu corazón duele. Es normal, somos humanos. Pero yo quiero decirte que hoy Dios está contigo. Yo quiero decirte, y como lo hemos aprendido hoy en la palabra, que la reacción correcta que tengamos tú y yo de aquí en adelante, ante toda prueba o ante toda circunstancia, es lo que va a ser diferente ese panorama para ti y para mí. Yo quiero darle gracias a Dios por tu vida. Quiero que de verdad, y así lo deseo, que a través de esta palabra tú sigas reconociendo el señorío de Jesús. Yo quiero que tú reconozcas verdaderamente que hasta el día de hoy Dios ha tenido cuidado de ti. Que si tú hasta este momento has estado ahí escuchando esta palabra, que si tú hasta este momento has estado ahí recibiendo esta gran bendición, yo quiero que sepas que Dios seguirá obrando en tu vida. No sé cuál sea tu circunstancia, no sé cuál sea lo que hoy estés viviendo, pero yo sé que a partir de hoy tu perspectiva va a ser diferente. Yo quiero que sigas confiando en Dios, yo quiero que tú sigas creyendo que Jesús es quien vino a esta tierra y murió por ti y por mí para darnos libertad, para darnos sanidad y para darnos salvación eterna. Yo quiero que ores conmigo, que cierres tus ojos ahí donde tú estás, que inclines tu rostro y que hoy verdaderamente reconozcas y seas agradecida con lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo.
Yo hoy te pido, Señor, que cada mujercita, Señor, que ha estado recibiendo, que ha estado escuchando esta palabra pueda ser bendecida, Señor. Que cada una de ellas sepa, Señor, que tú estás ahí cuidando toda situación y tomando el control de toda situación que se ha presentado hasta el día de hoy en sus vidas, Padre. Yo quiero pedirte con todo mi corazón, Señor, que seas tú en la vida de esas mujeres, Señor, quien obre de una manera especial, Padre. Que hoy, Señor, también reconozcamos, Señor, si es que no hemos tenido la reacción correcta ante las pruebas que se han presentado en nuestro camino, Señor. Así como hoy nos lo mostraste a través de este libro, Señor. Padre, que hoy podamos reconocer que tú eres la resurrección y la vida, Señor. Que cuando creemos en ti, Señor, hay algo nuevo, Señor, que tú puedes renovar cada día, Señor, nuestras fuerzas, que tú puedes dar vida donde no la hay, Señor. Que hoy en esta tarde, Señor, podamos entender, Señor, que el único en el que debemos de poner nuestra mirada y nuestra fe es en ti, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en cada una de nosotras, Padre. Yo te pido que cada mujer que se ha conectado viernes a viernes, Señor, pueda también compartir esta palabra a todas mujeres, a toda mujer, Señor, que sepa que lo necesita. Padre, porque creemos verdaderamente que solo en ti encontramos fe, encontramos esperanza, encontramos solución, Señor, pero que sobre todo sabemos que tú tienes el control, Padre, que tú nos amas y que tú nos cuidas, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Yo quiero darte las gracias a Dios por tu vida, porque hasta este momento te has mantenido ahí firme, y yo quiero decirte que Dios te ama, que Dios te bendiga, cuídate mucho, sigamos con los protocolos que nos han puesto las autoridades para seguir cuidándonos todos, y cuídate mucho y muy buenas tardes.